Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su anfitrión, y hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y sinceramente, ha dejado a muchos, me incluyo, con la boca abierta y un nudo en el estómago. Estamos hablando de algo que muchos de ustedes esperaban, rumoreaban con temor, y ahora, parece que se ha confirmado de la peor, más invasiva y dolorosa manera posible. Si el título no miente, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de los supuestos audios explosivos que han sido filtrados y que apuntan a una fuerte y desgarradora pelea entre dos de las estrellas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto es más que un simple rumor de pasillo, es una ventana a la cruda realidad de una relación pública que podría estar atravesando su momento más oscuro. Antes de empezar a desgranar este complicado entramado, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido tan impactante. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo que ven en nuestro canal, los invito de todo corazón a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. No se queden solo con este vídeo, únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Y si ya son parte de esta gran familia, asegúrense de tener la campanita activada. ¿Por qué? Porque con lo que vamos a hablar hoy, y con la vorágine de información que se está generando, van a querer ser los primeros en enterarse de cada actualización, de cada nuevo detalle que surja. Sabemos que aman el contenido que traemos, ese que va más allá de los titulares, y créanme, hoy ese contenido es crucial. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, nació en las ardientes grabaciones de la exitosa serie que conquistó corazones en todo el mundo, Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos países hispanohablantes, Love is in the air. Desde el primer instante la química entre ellos fue algo tangible, innegable, una fuerza magnética que traspasaba la pantalla y se instalaba en la vida real. Sus seguidores, aquellos fervientes fans conocidos cariñosamente como Erkay, se volcaron con una pasión desbordante a apoyar su relación. Crearon una de las bases de fans más apasionadas, activas y resilientes que hemos visto en mucho tiempo. Cada foto que compartían juntos, cada comentario sutil, cada aparición pública, era analizada con una minuciosidad casi científica por miles de ojos. Se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja icónica por excelencia de una generación, el sueño de romance hecho realidad para millones. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, la vida privada de Hande y Kerem siempre ha estado bajo un microscopio constante. A pesar de sus intentos, a menudo evidentes, por mantener ciertos aspectos de su relación alejados del foco público, los rumores y las especulaciones eran un ruido de fondo persistente, un murmullo constante que nunca cesaba. Y ahora parece que esa calma que tanto buscaban, o al menos que intentaban proyectar con dignidad, se ha visto seriamente amenazada, quebrada por la filtración, según se informa, de estos audios. Una invasión a su intimidad que ha explotado en la esfera pública. Según los reportes que han surgido en diversos medios turcos, y que se han propagado como la pólvora por todas las redes sociales, estos audios supuestamente revelarían una discusión acalorada, una confrontación verbal intensa, e incluso, según aseguran algunos, una pelea de proporciones considerables entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Las fuentes, hasta ahora se mantienen en el anonimato pero que parecen tener acceso a información privilegiada, indican que los audios habrían sido captados de forma clandestina. Un acto que raya en lo delictivo y que despierta serias dudas sobre la ética y la legalidad. De ser auténticos, estos archivos de audio ofrecerían una ventana perturbadora a un lado de su relación que hasta ahora se mantenía celosamente oculto para el público general. Un lado íntimo, vulnerable y por lo visto conflictivo. Ahora, antes de entrar de lleno en los detalles de lo que supuestamente dicen estos audios, es fundamental hacer una pausa. Una pausa para la reflexión, para la cautela, para no dejarnos llevar únicamente por el morbo. En primer lugar, la veracidad de estos audios es algo que, de manera crucial, aún está por confirmar oficialmente por parte de los involucrados o sus representantes. Vivimos en una era digital donde las filtraciones, la manipulación y la desinformación son, lamentablemente, pan de cada día. Cualquiera con un mínimo conocimiento tecnológico puede generar audios falsos o editar fragmentos para crear una narrativa distorsionada. Sin embargo, la magnitud del revuelo que han causado, la intensidad de las reacciones y la cobertura mediática que ha generado, sugieren que hay algo de peso, algo de sustancia, detrás de todo este torbellino.
No podemos descartarlo a la ligera. Los fragmentos de los audios que han trascendido, y que por supuesto no podemos reproducir aquí directamente por razones obvias de derechos de autor, de evitar la propagación de información no verificada sin el contexto adecuado, y sobre todo, por respeto a la privacidad de los involucrados, parecen describir un momento de tensión extrema. Se habla de reclamos, de reproches, de frustraciones acumuladas, de decepciones profundas. Los rumores alimentados por el análisis de estos fragmentos y por comentarios de supuestos testigos o personas cercanas, sugieren que las discusiones podrían girar en torno a una multitud de factores, presiones inherentes a la industria del entretenimiento, expectativas no cumplidas en la relación, malentendidos que se han ido gestando a lo largo del tiempo, o incluso aspectos personales íntimos que al irse acumulando han generado resentimiento y distancia. La naturaleza exacta de estas tensiones sigue siendo objeto de especulación, pero la intensidad del lenguaje y el tono emocional que se perciben en los audios son inconfundibles y alarmantes. Imaginen la escena, la crudeza de este momento: dos personas que han sido la pareja soñada por millones de admiradores, que han proyectado una imagen casi idílica de amor, complicidad y felicidad compartida, enfrentando un momento de crisis privada, un quiebre emocional, que ahora, de forma inesperada, violenta y totalmente desprovista de su consentimiento, sale a la luz pública. Es una exposición brutal. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, un reflejo de la complejidad de la situación y de la diversidad de opiniones que generan estas figuras públicas. Ha sido mixta, polarizada. Algunos expresan una profunda preocupación y tristeza por la pareja, pidiendo respeto para su privacidad y abogando por que resuelvan sus problemas en privado. Otros, por el contrario, muestran una palpable decepción, sintiendo quizás que se les ha engañado, que la imagen que tenían de ellos no era la imagen real, o que su devoción ha sido mal correspondida. Y un sector, claro está, más morboso y ávido de drama, se deleita con el conflicto, alimentando aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Si estos audios son reales, si reflejan una conversación auténtica y no una manipulación o un malentendido, nos plantean varias preguntas importantes, interrogantes que van más allá del chisme y que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas y la industria del entretenimiento. ¿Qué llevó a esta situación? ¿Hay problemas subyacentes en la relación, conflictos profundos, que los fans desconocían por completo? ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales, que están intrínsecamente ligadas a la percepción pública, a la imagen que proyectan y a la conexión emocional que tienen con sus seguidores? La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es notoriamente sensible a la imagen de sus estrellas. Un escándalo de esta naturaleza, si se confirma su autenticidad y gravedad, podría tener repercusiones significativas y duraderas en sus trayectorias. Además, y este es un punto crucial que no podemos obviar, la forma en que se han filtrado estos audios es profundamente preocupante. Nos habla de una invasión a la privacidad, de una traición a la confianza, de personas que buscan dañar, difamar o beneficiarse de la exposición de la intimidad ajena. Este es un tema que, más allá de los nombres propios de Hande y Kerem, debería alarmarnos a todos sobre la fragilidad de nuestra propia privacidad en la era digital, donde cualquier conversación, por íntima que sea, puede ser susceptible de ser capturada y difundida sin nuestro consentimiento. Es un recordatorio sombrío de los riesgos que implica la exposición constante en la vida pública. Hemos visto a lo largo de los años cómo otras parejas de celebridades han pasado por momentos difíciles, cómo han enfrentado crisis públicas y, en algunos casos, cómo han terminado sus relaciones de forma muy visible. Pero la filtración de audios de una pelea privada es un nivel de exposición bastante más crudo, directo y visceral. No se trata de un comunicado de prensa medido y cuidadosamente redactado, ni de un rumor bien intencionado o ligeramente exagerado, sino de la cruda, desnuda y a menudo desagradable realidad de una confrontación íntima. Es como ver a través de una ventana indiscreta a un momento de vulnerabilidad extrema. Los detalles que se comentan en los foros y redes sociales, a menudo a través de transcripciones no oficiales y análisis de tono de voz, sugieren que la discusión habría sido particularmente acalorada, con gritos, reproches y palabras hirientes pronunciadas en un momento de alta emocionalidad. Si bien no podemos confirmar la autenticidad de cada palabra, la intensidad de las reacciones en el fandom, la cobertura mediática que ha acaparado el tema y las propias especulaciones sobre el contenido de los audios, nos indican claramente que la filtración ha tenido un impacto considerable y ha generado una ola de inquietud y debate.
Algunos usuarios de redes sociales, impulsados por la curiosidad y el deseo de entender la situación, han intentado transcribir partes de los audios, analizando el tono de voz, las inflexiones, las posibles emociones detrás de cada palabra. Es un fenómeno casi forense en el análisis de la vida de las celebridades, que aunque fascinante para algunos observadores, también es un reflejo inquietante de nuestra obsesión colectiva por los detalles íntimos de quienes admiramos, elevando su vida privada al nivel de un espectáculo. Hande Erçel, reconocida por su deslumbrante belleza y su indiscutible talento actoral, ha construido una carrera sólida, ganándose el corazón de audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional. Su imagen pública ha sido cuidadosamente cultivada, proyectando una dulzura y una elegancia que la han convertido en un referente. Kerem Bürsin, por su parte, ha demostrado ser un actor carismático y versátil, con una gran legión de seguidores que admiran su energía y su capacidad para conectar con el público. Juntos en Senkalkap crearon una magia, una química que muchos esperaban que trascendiera la pantalla y se solidificara en la vida real. La imagen de pareja feliz y enamorada se convirtió en un pilar de su atractivo para el público. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, y que genera ansiedad y debate, es si esta filtración es el principio del fin para su relación, si representa una herida de la que no podrán recuperarse, o si, por el contrario, podría ser un punto de inflexión, un catalizador que los impulse a enfrentar sus diferencias, a trabajar en ellas y, quizás, a salir fortalecidos de esta tormenta. En el mundo de las relaciones, especialmente en aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público, las crisis son inevitables. Lo que verdaderamente define a una pareja, su fortaleza y su resiliencia, es cómo manejan esos momentos difíciles, si tienen la capacidad de comunicarse, de perdonar y de reconstruir la confianza mutua. Los medios turcos, como era de esperar, están haciendo un festín con esta noticia. Las portadas de las revistas digitales, los titulares de los periódicos de mayor tirada, los programas de chismes y entretenimiento, todos están girando en torno a esta filtración, alimentando la especulación y el morbo. Se especula intensamente sobre quién pudo haber sido el responsable de la filtración. ¿Fue un ex empleado resentido? ¿Un tercero con malas intenciones que busca dañar su reputación o beneficiarse de su desgracia? ¿O quizás alguien cercano a ellos, un amigo que traicionó su confianza? La paranoia y la desconfianza se ciernen ahora sobre el círculo íntimo de la pareja, sembrando la duda sobre quiénes son realmente sus aliados. Es importante y creo que debemos recalcarlo con fuerza, que independientemente de la veracidad de los audios o de la salud real de su relación, Hande y Kerem son personas reales. Tienen sentimientos, emociones, vulnerabilidades y, sin duda, están sufriendo las consecuencias de esta exposición pública de su intimidad. La exposición de sus conflictos privados de una manera tan cruda, tan directa y tan descontextualizada, puede ser devastadora para cualquier individuo, y más aún para figuras públicas que ya viven bajo una constante presión. Como espectadores, como seguidores, es nuestro deber, en la medida de lo posible, mantener un mínimo de respeto y discernimiento. No somos jueces de sus vidas, no conocemos todos los detalles, y nuestras opiniones no deben basarse únicamente en fragmentos de conversaciones privadas que no comprendemos completamente, ni en las interpretaciones sesgadas que a menudo se publican. Sin embargo, es innegable que esta filtración plantea un dilema fascinante y preocupante para sus carreras profesionales. La imagen de pareja perfecta, de amor eterno y de complicidad inquebrantable que cultivaron, y que sus fans tanto adoraron y defendieron, ahora se ve irremediablemente empañada por la posibilidad de conflictos reales, profundos y dolorosos. ¿Serán capaces de recuperar la confianza de sus seguidores si la relación termina de forma polémica, o si se confirma la autenticidad de estos audios? ¿Podrán mantener la química en futuros proyectos si ambos deciden continuar trabajando juntos, o si sus caminos profesionales se separan de forma abrupta? Estas son interrogantes complejas que solo el tiempo y sus propias decisiones y acciones podrán responder. En resumen, la noticia de la filtración de estos audios explosivos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones, reacciones y debates. Se habla de una discusión acalorada, de confrontaciones verbales intensas que podrían revelar tensiones ocultas, sentimientos acumulados y problemas profundos en su relación. Si bien la autenticidad y la veracidad total de los audios aún están en el aire, el impacto de esta noticia en el mundo del espectáculo turco es innegable. Nos enfrentamos una vez más a un caso flagrante de invasión a la privacidad en la era digital y a las complejidades y los peligros de las relaciones que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público.
Quisiera agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis tan delicado, tan sensible y, a la vez, tan intrigante. Sé que esta es una noticia que ha generado mucho debate, mucha conversación y para muchos, una profunda decepción o preocupación entre ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué opinan de la filtración de audios privados de figuras públicas? ¿Creen que estos audios son auténticos? ¿Creen que afectarán la carrera de Hande y Kerem de forma significativa? ¿Cómo creen que deberían manejar esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas, sus análisis y sus sentimientos al respecto. Su opinión es vital para nosotros. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, entretenido y les aportó una nueva perspectiva sobre este tema, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, en el mundo del espectáculo turco, o simplemente en las complejidades de las relaciones públicas. Queremos que más personas se enteren de lo que está pasando, y que podemos analizarlo juntos. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas noticias, nuestros análisis y nuestras exclusivas. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo.